Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Eh, Recordando, como lo hacemos siempre, que vimos la ocasión anterior. No fue una sesión sencilla, a pesar de que hicimos grandes esfuerzos por ser claros, pero no siempre lo logramos. De manera eh, ¿qué vimos la clase pasada? Voluntarios. Ah, pues empezamos a ver cómo Spinoza da dos principios humanos, ¿no? Dos principios de la naturaleza humana, que uno es que los seres humanos nacen ignorantes de las causas y otro que busca lo que le es útil, ¿no? Para desarrollarse en tanto ser humano. Y de Sí, ello, y de ello surge pues el prejuicio más grande que tenemos, ¿no? Que todo llega a una utilidad, pero que no es un prejuicio sin fundamento, sin razón, sino que es algo natural y que de alguna u otra manera está estructurado en el régimen de la imaginación, cosa que Spinoza desarrolló un poco más. Esto sería para comenzar, ¿no? muy bien, me parece bien. Aaron, Sí, buenas tardes, doctor. Veíamos en Spinoza, veíamos que en Spinoza las cosas tienen causas y como decía mi compañero Ángel, los seres humanos, sin embargo, no actuamos en función de eso, sino que actuamos en función de fines o en función de lo que es útil para nosotros. Y por eso mismo es que tenemos siempre presente la relación de medios fines y no buscamos necesariamente ni mucho menos espontáneamente las causas de las cosas. Y de ello se sigue que somos víctimas de los prejuicios. También, en segundo lugar, veíamos ah, que, como usted nos lo ha dicho ya varias ocasiones, los seres humanos sabemos lo que queremos, pero ignoramos el por qué queremos aquello que queremos. Y partiendo de esas dos características, nodales, es que Spinoza va a configurar un sistema de representación pero ese sistema debe de mantener siempre una cierta coherencia y no debe de ser ni azaroso ni accidental. esta cuestión que mencionas ahorita es muy importante, ¿no? Sin duda, lo que Spinoza nos va a explicar es cómo los seres humanos viven bajo el régimen de la imaginación. Pero este régimen no es causal, no es azaroso, perdón, no es un accidente, no es una mentira. Para Spinoza va a ser muy importante mostrar su génesis efectiva, su razón de ser objetiva, para entonces comprender por qué los hombres viven permanentemente en ese estado y les resulta tan difícil salir de él. Las dos intervenciones me hacen pensar que la cosa quedó más clara de lo que yo creía. Otras intervenciones, por favor. Agreguen, reflexionen, por favor. No responde, no sé por qué. Eh, Pedro Cruz, Sí, profe. ¿qué vimos la clase anterior? Eh, Respecto, bueno, lo mismo que dijeron mis compañeros, Sí, claro. estábamos viendo en Spinoza que el hombre, bueno, Spinoza iba a explicar por qué los hombres aceptan esta, ¿cómo la llama? Teoría finalista, Sí, esta concepción finalista. el apartado se llama finalismo. Le dan ese título los comentaristas, el Sí, ajá. finalismo. Entonces, Spinoza iba a explicar por qué el hombre acepta esta concepción finalista de las cosas. Y entonces establece que el ser humano acepta esto debido a su naturaleza, ¿no? Que el hombre pues nace ignorante de las causas de las cosas y también que el hombre tiene deseos y juzga las cosas de acuerdo a lo que le es útil. Y en base a esto, no puede llegar espontáneamente, ni siquiera se puede, no se puede imaginar las causas, sino que se queda en lo útil, en lo que le resulta útil. De ahí que
empieza a tergiversar su realidad y primero actúa en función, en virtud de, bueno, piensa que las cosas tienen fines, actúa en virtud de esos fines, pero después se tergiversa y estos fines ya son las causas de sus acciones. Y de ahí pues ya empieza, toma por causa lo que es efecto y este tipo de cosas. Bueno, está bastante bien, Pedro. Más comentarios, porque me gustaría tener una precisión mayor de cómo percibieron esta parte. A ver, eh, Ciania, espero pronunciar bien tu nombre, pero Ciania. Pues habla también un poco, bueno, se habla un poco acerca de lo del apéndice y que analiza acerca del finalismo y que es por el fin que persiguen y actúan los humanos, los hombres. A ver, déjame hacerte una pregunta más precisa, Ciania. ¿Qué resulta de esa inversión por la cual los seres humanos, en lugar de ver que son ellos quienes van hacia las cosas, son las cosas las que vienen hacia ellos? ¿Qué significa esta inversión? ¿Qué va a significar esta inversión? ¿Sí queda clara la pregunta? Si me alcanza a escuchar, Sí, sí te pero lo alcanza a escuchar. escucho medio... ¿Los demás me escuchan mal también? No, profesor, se le escucha bien. Ah, Bueno, bueno, a ver, Ciania, yo sí te alcanzo a escuchar. Ya me... No sé si estoy... Tu transmisión está muy cortada, Ciania. profe, Dígame, Ángel. respondiendo, bueno, no sé si puedo responder a la pregunta que le hizo mi compañera. Sí, ¿Sí? por supuesto, sí, por supuesto. No sé si esté bien mi respuesta, pero lo que yo recuerdo es que de esta inversión, de ya no desear las cosas porque sean buenas, sino que empezamos a ver, bueno, Creer, lo que a decíamos, creer las buenas. a creer las Así buenas dice. solamente porque las decíamos. Creo que nos comentaba que el hombre empieza a ver el mundo como un mismo fin, ¿no? Ya no, ya las cosas serán buenas en cuanto nos afecten a nosotros, ¿no? Y no solamente eso, va a seguir actuando así porque es perfectamente natural, según yo lo recuerdo, y no se va a estar preguntando las causas. Pero si se pregunta las causas, tendría que preguntarse de dónde surge el deseo, y también de ahí surge un problema, ¿no? Que nos comentaba antes, y es que el deseo no surge instantáneamente de nosotros, no es algo espontáneo de nosotros, sino que, por así llamarlo, surge del contexto de donde venimos y donde vivimos. Es lo que yo recuerdo. Tienes razón, Pedro. Me parece que también dice Spinoza que al penetrar tanto esta concepción del finalismo, se termina por atribuir esta misma visión a Dios, ¿no? Y entonces se le quita perfección de cierto modo porque se puede interpretar como un Dios que carece de algo, ¿no? Que busca un fin porque carece de algo. Y pues ya después vienen más problemas a partir de eso. Tienes razón. Había otra mano levantada. Creo que eras tú, Rodrigo. No, no, doctor, pero pues bueno, únicamente quizás para terminar con ese punto, podemos decir que la inversión es la configuración en la cual desea vivir el hombre, ¿no? Es la forma en la que él voltea, y como ya lo mencionaba Ángel, ¿no? En lugar de querer conocer
realmente nos preocupamos por tratar de cumplir únicamente con la finalidad, sin conocer las causas que constituye el deseo. Creo que ese es también algo con lo que se puede complementar. Bien, gracias. Aarón. Sí, yo nada más añadiría que en Spinoza esos deseos han sido configurados justamente por el mecanismo global que Spinoza está creando o que está tratando de construir. Ya, y esos deseos emanan de por qué cada uno de nosotros somos los que somos y tenemos los deseos que tenemos. Y en ese sentido, como seres humanos, y de acuerdo a su mecanismo global, vivimos una forma coherente de las cosas, y en este caso de los deseos, porque esto nos va a dar pie a una forma específica de realizarnos en el mundo, a ese conatus o impulso que llama Spinoza, y en ese sentido a realizarnos a nosotros mismos. Muy bien, nada más, una última pregunta antes de seguir con el texto. ¿Y cómo se interioriza en cada uno esto? Spinoza nos decía, es que el sujeto, el individuo acaba viéndose como como a través de los ojos de otro. No se da cuenta que en realidad al mirar, no está mirando por sí mismo, sino está mirando a través de los ojos de un tercero. ¿Cómo sucede esa interiorización? Fernando. Sí, doctor. Bueno, esa interiorización de estas convicciones que se presentan como un ver a través de los ojos del otro es un proceso de determinación del pensamiento que se da por medio de la aceptación de estas convicciones. Digamos que al haber esta falta de conocimiento de las causas de las cosas, aquel al que le llega estas convicciones se piensa y se reconoce dentro de esos pensamientos que no comprende. Entonces, digamos que una forma o la forma de interiorización es el hecho de cuánta tranquilidad deja a aquella persona a la que llegan estas convicciones respecto de los deseos que tiene o de las ideas que tiene. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vuelvo al texto. El hecho, sin embargo, de que el individuo juzgue por sí mismo, crea juzgar por sí mismo o juzgue a través de los demás, el hecho es que la cosa acaba así. El individuo acaba pensando que todos los bienes que él cree que existen son resultado de una cierta apreciación general, ¿sí?, que después obtiene una suerte de alcance teórico y que, por otra parte, establece sin duda la convicción de que las cosas en sí tienen un valor universal más allá de su propia perspectiva o de su punto de vista particular. Aquí se completó la inversión. El sujeto cree que el mundo tiene un montón de valores, que las cosas tienen un valor universal, que todos comparten ese mismo valor universal y que por tanto son esos valores universales los que deben guiar sus acciones y no a la inversa. Es decir, la inversión literalmente se ha consumado. Se ha consumado de una manera perfectamente natural. El sujeto, justo porque nadie le ha dicho en esta última intervención, como nadie le ha dicho cómo son las cosas, pues cree que son sus cosas, sus elecciones, cuando en realidad están hechas a través de la mirada del otro, que acaba, por así decirlo, objetivándose, construyendo un mundo cuyo significado es universal, más allá de lo que pueda pretender cualquier particular. Así es como la conciencia aparece ahora en el reino de la imaginación. El mundo está dotado de cosas que tienen un valor por sí mismas, y ese valor que tienen por sí mismas determina la acción de cada uno. Ha aparecido el primer momento de esta forma de alienación del sujeto frente al mundo. El mundo no es otra cosa que su obra, pero ahora se le presenta invertido, como si el mundo fuese de suyo, en sí, valioso, y ahora él tuviera que ajustar su conducta a eso. Y así, autorrepresentándose y sugestionado por los demás, por mera empatía,
los seres humanos llegan a pensar, a partir del simple hecho de que sus acciones están orientadas a fines, a fijarse en su existencia fines susceptibles de determinar sus acciones. Ahora el sujeto se cree libre, se figura que él determina sus acciones cuando en realidad sus acciones le han sido determinadas. Esta especulación salvaje, dice un comentarista, esta especulación salvaje acaba por organizarse en un sistema general representado por una serie de relaciones medios-fines que se escapa, que se permite escapar a toda especulación y que se establece y se universaliza. Y entonces los seres humanos creen que el mundo ha sido hecho para ellos. Como dice la parte del texto, ahora creen que alguien puso ese mundo para ellos. Van a ver al mundo, dice el texto literalmente, lo van a ver invertido, lo van a ver como si fuera puesto para ellos. Pero además, dice el texto, y ahí fue donde creo que nos detuvimos. Sí, dice el texto literalmente, y puesto que saben que esos medios han sido encontrados, pero no dispuestos por ellos, han tenido así un motivo para creer que hay algún otro que ha dispuesto dichos medios con vistas a que ellos los usen. Pues una vez que han considerado las cosas como medios, no han podido creer que se han hecho a sí mismos, sino que han tenido que concluir, basándose en el hecho de que ellos mismos suelen servirse de medios, que hay algún o algunos rectores de la naturaleza, provistos de la libertad humana, que les han proporcionado todo y han hecho todas las cosas para que ellos las usen. Ya tenemos pues el origen de los dioses. Como los seres humanos han dotado al mundo de una razón de ser que en realidad ellos pusieron, discúlpenme, que ellos pusieron pero que ignoran, ahora ese mundo parece ser lo mismo que ellos han hecho, un producto. ¿Y un producto de quién? Pues de ellos mismos no. Por tanto, tiene que ser un producto de otro. Acaban de irrumpir ya los dioses. Acaban de irrumpir la imaginación de que este mundo es producto. No pueden imaginar que este mundo no es producto de nadie, sino que es simplemente un proceso. Lo que imaginan, por el contrario, es que este mundo se ha realizado con algún fin. Como ellos actúan por fines, alguien tiene que haber realizado este mundo también por fines. Se crea así, pues, un marco interpretativo en que los seres humanos encuentran la garantía de su estatuto de seres libres en la realidad de un mundo que es el mismo que ellos han proyectado y objetivado en sus propios deseos, sin darse cuenta de que no han podido hacerlo, sino porque, desde el principio, ellos mismos habían renunciado al dominio de sus deseos y habían dejado que esos mismos deseos se desarrollaran de una manera autónoma y separada de ellos mismos con sus propias leyes, leyes que ahora van a alienarlos, mientras que ellos se figuran que son ellos quienes alienan o producen todas las cosas. Déjenme detenerme aquí. Se ha creado ya todo un marco interpretativo. Ahora los seres humanos ven en el mundo algo realizado con ciertos fines, fines que desde luego ellos no han puesto. No se han dado cuenta de que en realidad ellos, al proyectar sus propósitos en el mundo, crearon esta objetivación. Ahora la objetivación se ha tornado contra ellos y en realidad, antes que dominar ellos al mundo, el mundo los domina a ellos. Como el mundo aparece dotado de un montón de cosas valiosas en sí mismas, pues los seres humanos creen que ellos deben orientar su acción en función de esos fines, sin darse cuenta que en realidad, desde el principio, renunciaron a dominar sus deseos y colocaron en el mundo de las cosas, esa realización que ellos mismos han puesto. Se ha creado pues todo un marco interpretativo, toda una representación de las cosas. Se creó de manera perfectamente natural y ahora hacen irrupción justamente los dioses, es decir, seres
que actúan exactamente igual que los seres humanos, porque los seres humanos no saben de los dioses absolutamente nada, que actúan igual que nosotros, salvo que son los responsables de todo lo que existe y por tanto son omnipotentes y omnipresentes, ¿cierto? No se han pues dado cuenta que ellos mismos renunciaron al dominio de sus deseos y que en realidad han creado lo que ahora los subordina. Este mecanismo de Spinoza después va a reaparecer en el idealismo alemán, en Feuerbach, en Marx, en otros, y es el mecanismo de la alienación. Efectivamente, los que son productores acaban siendo sometidos. Los que crearon la cosa acaban siendo las criaturas en lugar de ser los productores, por esta simple inversión, dice Spinoza, de los medios y los fines. Acaban de aparecer, pues, por primera vez, los dioses en este mundo. La generalización del esquema medios-fines les ha conllevado a ver en el mundo no algo que ellos han puesto y elaborado, sino algo que tiene fines propios y le han otorgado a las cosas un contenido que ellos mismos han creado sin percatarse. Pero, como proyectan sobre el mundo su propio esquema interpretativo, acaban por retirarle a las cosas toda consistencia propia y, pretendiendo dominar a las cosas por su propio dominio técnico, han acabado por ver en las cosas un producto, una obra cuyo principio es exterior a su realización, pero que no proviene de ellos, sino de una fuerza sobrenatural. Idealmente, ven al mundo como algo creado, producido por una voluntad que no puede ser la suya. Vean, Spinoza nos está explicando, porque le interesa particularmente, el horizonte de la religión. Eso que nos ha explicado vale para otros dominios de la imaginación, pero lo que a él le interesa es el dominio de la religión y dice, ahora aparece el mundo como un producto, como una obra. Los seres humanos imaginan que todo está hecho para un fin, que todo lo que existe tiene que ser hecho por esa relación medios-fines. Como ellos no han puesto el mundo, como ellos lo han encontrado, pues entonces ese mundo tiene que ser literalmente una obra, una creación, un producto. Y como ellos no han podido hacerlo y tiene tal magnitud el producto, pues debe ser entonces obra de seres sobrenaturales. Al final del proceso ideal que ha conducido a los hombres a representarse el mundo a partir y en función de su deseo de libertad, se encuentra pues ahora la visión del mundo sometido a fines que lo superan o los trascienden. Es de este modo como el sistema del finalismo desemboca en la representación de un amo absoluto de las cosas, adorado y temido como un dios. Ahora ya vemos la irrupción de los dioses. Primero de los dioses, y después Spinoza dirá, han concentrado todos los dioses en uno solo. Por ejemplo, para que tengan una referencia, los romanos eran particularmente, ¿cómo decirlo?, tolerantes a los dioses. Los romanos aceptaban casi a todo dios que se les aparecía. Cuando tuvieron contacto con las culturas orientales, pues adoptaron un montón de dioses del oriente. Cibeles, por ejemplo, pues era en realidad una diosa oriental. Los romanos tenían tantos dioses que, por ejemplo, creo Plutarco asegura que solamente en el umbral de la puerta, en el dintel de la puerta, en las dos patitas de la puerta y el travesaño, había 4 dioses solamente. O sea, los romanos estaban sobresaturados de dioses. La historia empezó pues en plural, pero después, dice Spinoza, lo van a concentrar en solo uno. Spinoza está ofreciendo aquí en pocas líneas el mecanismo por el cual se ha formado espontáneamente en el espíritu humano las creencias religiosas apoyadas en la ilusión finalista, a fin de reconocer en estas el carácter ficticio de este encadenamiento de representaciones que ha llevado a los hombres a creer en las cosas más extraordinarias y fantásticas, siguiendo la vía de una lógica tanto más coercitiva en la medida en que procede de razones ignoradas y como tales incontroladas.
A esta lógica no escapa nadie, dice Spinoza. Y es una lógica perfectamente comprensible, pero que va a llevar a las creaciones más extraordinarias, a los relatos más fantásticos imaginables, ¿no es cierto? Esos seres todopoderosos, esos seres sobrenaturales, esos seres como nosotros en emociones, pero mucho más poderosos en potencia, los que van a someter a los seres humanos. La libertad humana se ha perdido, se ha perdido. Como en el caso de los romanos, por ejemplo, todo va a depender del hígado del pato, o todo va a depender de hacia dónde vuelan las aves. Por supuesto que todas estas patrañas estaban dominadas por gente que sabía muy bien que era falso, pero la tropa, la bola, pues lo aceptaba normalmente y entonces la vida de un emperador romano o el triunfo de un emperador romano dependía del hígado de un animal, de un pajarito. De la idea de que un dios o de los dioses que se ocupan del mundo, del mundo creando las cosas, se ha pasado de manera vertiginosa a la idea de un solo dios completamente aislado del mundo, sobre el cual este dios reina como una especie de monarca absoluto. Dios del cual los seres humanos, todos tomados uno por uno, han llegado a entregarle lo esencial de su aspiración y ha hecho de él el objeto de una devoción ciega. Ya vemos a los seres humanos entregados a la superstición, ¿no es cierto? De los muchos dioses se pasó meteóricamente, sin darse cuenta, a un solo dios, pero este es representado como un dios creador, omnipotente, todopoderoso, productor de las cosas y sin embargo como un creador dotado de voluntad, dotado de los mismos rasgos que tenemos nosotros. Es por eso que los dioses, por ejemplo, griegos o romanos, pues se parecen mucho a nosotros, ¿no? Dice Spinoza, como los seres humanos no saben nada de los dioses, pues entonces los imaginan iguales a ellos, ¿qué otra cosa podían hacer, no? Ni modo de imaginarlos de algo que no tenemos de idea. Entonces, ¿cómo son los dioses griegos y romanos? Ah, pues son como nosotros, egoístas, violentos, enamoradizos, celosos, envidiosos, traicioneros, volubles. Entonces, claro, se pasan la vida los individuos a ver cómo calman a esos seres que ellos mismos crearon de manera imaginaria, pero que ahora se han totalmente invertido hasta dominarlos por completo. Sea uno o varios dioses, los seres humanos no renuncian a la idea de que el mundo ha sido hecho en el sentido de fabricado y por tanto da lugar a una acción similar a las suyas, tal como se las representan espontáneamente y que es una suerte de operación, de actuar. Esta acción se realiza sobre el mundo más que en él y por él, lo que implica que este mundo tiene un principio fuera de él. Fuera de él. Ahora Dios se ha independizado del mundo, se ha separado del mundo, es trascendente. Es trascendente en el sentido de que no está en este mundo, actúa sobre él, pero actúa sobre él como una potencia externa que la domina, la sujeta y la transforma. Ahora ya apareció el mecanismo global de la superstición y Spinoza quiere mostrarle a los seres humanos cómo se da de manera perfectamente natural. La primera etapa, la politeísta, ha sido probablemente muy breve y es propiamente la etapa fetichista. Los seres humanos se figuran que las cosas son portadoras de un destino propio. Luego viene la segunda etapa, la representación de dioses artesanos o demiurgos que manipulan este mundo a voluntad. Aquí lo importante es que los seres humanos personalizan esos principios, los hacen encarnar en la presencia de alguien o de algunos, en lugar de contentarse con materializar el principio en una existencia objetiva de algo. Es decir, los seres humanos, como no saben nada de los dioses, pues los personifican. Es decir, los hacen otros seres humanos que tienen los mismos impulsos que nosotros, salvo que son sobrenaturales y que son
poderosos. Es preciso, sin embargo, piensa Spinoza, comprender por qué lo hacen. Simplemente proyectan fuera de sí la imagen que tienen de ellos mismos. Simplemente han proyectado fuera de sí la imagen que tienen ellos mismos. Este va a ser el comentario que hará Feuerbach muchos siglos después, muchos años después. Feuerbach dirá, se han invertido las cosas y en lugar de ser el ser humano el que produce a los dioses han producido al ser humano. Pues eso es lo que Spinoza había advertido. Los seres humanos han proyectado, dice un comentarista, han hecho un elogio de sí mismos, pero en otros han proyectado sus mismos rasgos personales, pero los han hecho en potencias sobrenaturales. Y en lugar de referirse a sus principios de manera abstracta, pues ahora se refieren como personas que tienen los mismos vicios que nosotros. Se representa entonces el mundo bajo los mandatos de seres como ellos, seres libres como ellos, es decir, sujetos deseantes que buscan desplegar su naturaleza al máximo, haciendo de la realidad un medio para lograrlo. Es decir, los dioses van a actuar exactamente igual que los seres humanos, es decir, tratando de realizarse en el mundo, haciendo que su potencia se realice, se manifieste, porque son seres igual que nosotros, deseantes. Vean ustedes esta antropomorfización de lo divino. Spinoza está dando razón de cómo los seres humanos crearon sin percatarse, por un puro movimiento natural de su imaginación, un horizonte de representación completo, un horizonte interpretativo del orden de todas las cosas, que en lugar de ser apto para dominarlo, fue apto para dominarlos. Ahora los seres humanos le han entregado a sus propias creaciones imaginarias potencias sobrenaturales. Me detengo un momento porque esto puede ser interesante comentarlo si alguien lo desea. Jorge. Más bien es pregunta, profe. Jorge. Sí, es pregunta. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escucho. Es pregunta. Entonces ahí el movimiento que usted ahorita está comentando sería el de, no sé, o sea, creo que, bueno, no sé si en la Biblia o en el catecismo que lo haya visto, algo así, pero decían que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no sé si acá como yo lo entendí, es de que más bien Dios está hecho a semejanza del hombre. Completamente. Esa es la explicación de Spinoza. Y Spinoza dice, supongamos que quieres pensar en un Dios, pero no sabes nada de él, absolutamente nada. ¿Cómo puedes pensarlo? Pues lo que haces, dice Spinoza, es los rasgos que conoces, los transmites ahí. Es perfectamente natural porque no tienes ningún otro medio, ¿no es cierto? Ningún otro. Y entonces en realidad lo que te venden como el ser humano es hecho a imagen de Dios, es exactamente la inversa. Es esa frase que tú dices, yo no la había pensado, pero es perfecta para ejemplificar esta inversión completa de las cosas. Sí, tienes razón. Fernando. Fernando y luego Alfredo y luego Héctor. Sí, bueno, creo que sí es bastante notorio como la cuestión digamos, que cómo entran los dioses a la vida humana y en general cómo también los conceptualizamos respecto a nuestras propias cualidades, ¿no? A la hora de pensar en Dios, pensamos a Dios como perfección, pero perfección de acuerdo a todas las cosas buenas que tenemos aparentemente potencializadas y carente de las cosas malas que nosotros mismos tenemos. Entonces, pues sí es como bastante interesante este hecho de cómo formamos a Dios con base a justamente con base a nuestras propias necesidades y a nuestra camino a realizarnos, ¿no? A potencializarnos. Digo, la existencia de Dios es justamente un modelo incluso hasta de forma de vida, ¿no? O de actuar en el mundo.
Y me parece que justamente este tipo de modelos o esta mistificación de ciertas cuestiones se extienden también incluso a partes como de la filosofía más cercana a nosotros, ¿no? En el hecho, por ejemplo, de la ética kantiana, tienes que presuponer que eres libre metafísicamente para que la ética de Kant no se te derrumbe. Pero el problema es cómo entiendes la libertad. Y el problema aquí es que Kant entiende la libertad usándola, pero usándola de manera analítica en una cuestión puramente práctica, ¿no? Entonces, creo que incluso es justamente eso también refleja bastante cómo tratamos de cubrir esas necesidades incluso en cuestiones como aparentemente ya secularizadas y que refieren únicamente al pensamiento. O sea, es constante tranquilizarnos tomando una idea que pues propiamente no conocemos su causa, pero poniéndola como un principio de máxima generalidad, no justamente trascendental. Entonces, pues sí, creo que eso sigue vigente como una manera de satisfacer nuestras necesidades y nuestra forma de actuar de acuerdo a, ya no en función a fines, sino por los fines mismos. Sí, hay una crítica de Hegel a Kant muy simpática, donde Hegel dice, la única diferencia entre un chamán tungus, es decir, entre un chamán de tú a saber dónde, un chamán supersticioso, la única diferencia entre un chamán tungus y Kant es que el chamán tungus tiene a Dios fuera de él, a la universalidad, al dictador lo tiene fuera de él, mientras que Kant lo tiene adentro. Esa es toda la diferencia, ¿no? Que Kant también tiene un tirano, pero lo tiene adentro, mientras que el chamán tungus tiene el tirano, pero lo tiene afuera, que es un poco lo que tú sugieres. Y creo que es cierto, ¿no? Alfredo. Sí, bueno, yo recuerdo que en la clase de metafísica del profesor Pinto había unas particularidades en donde hablábamos sobre que al asemejar creo que al ser humano de un dios, o bueno, más bien la diferencia creo que primordial y la única y la más, digamos, ¿cómo se puede decir? Que el humano no podría alcanzar, sería la omnipotencia. No sé si aquí se asemeja un poco, creo que hablábamos de Aristóteles en ese entonces en la clase del profesor. No sé si se asemeja un poco esa tesis a la tesis de Spinoza en este caso. No estoy seguro de haberte comprendido bien. Yo lo que puedo decir es que la representación eh, que se hace Aristóteles de ese primer motor inmóvil, no me parece ser estrictamente en la línea que estamos comentando. Para Spinoza, es que en realidad no puede haber diferencia entre Dios y los hombres. No, no puede haber diferencia porque en realidad los dioses no son para Spinoza más que obra humana, no son más que autoalienación humana. Claro, los dotamos de poderes sobrenaturales porque si crearon un mundo del cual no somos, por supuesto, capaces, pues entonces tienen que ser omnipotentes, omnipresentes, pero en realidad es una magnificación de lo que somos nosotros mismos, ¿no? Para Spinoza, los dioses no son otra cosa que la transcripción imaginaria de los seres humanos fuera de sí mismos. Y lo que nos está intentando mostrar es justamente el mecanismo por el que esta transcripción, por el cual esta alienación se produce. Así fue como entraron en la historia humana los dioses, ¿no? Entraron justamente porque los hombres no se percataron de que en su acción el mundo no es otra cosa que lo que ellos hacen. Y ahora las cosas se han invertido por ese mecanismo medios fines, por ese mecanismo instrumental, se han invertido de tal manera que en lugar de ser los dominadores, ahora son los dominados. Eso es lo verdaderamente interesante aquí, la inversión que se ha realizado por completo, de manera completamente natural y espontánea, digámoslo así. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, Héctor.
Sí, de hecho, justamente esta parte que estábamos leyendo me remitía bastante a Feuerbach cuando lo estaba tratando, ¿no? Como señala la religión Feuerbach en la esencia del cristianismo, la religión pues es la reflexión, es el reflejo de la esencia humana en sí misma, y Dios es para el hombre el contenido de sus sensaciones y sus ideas más sublimes. Es la manera en cómo se expresa siempre el hombre. Y justo me llamaba la atención porque ahí siempre que esa parte en específico, cuando estaba leyendo, ya me remitía justo a Ludwig Feuerbach, cómo los hombres llegan a concebir una especie de Dios, producto de la imaginación, y se autoenajenan, o parece ser que Spinoza también precede o antecede esta idea de la autoenajenación, ¿no? Algo que también incluso Marx le iría criticando un poco en la cuarta tesis sobre Feuerbach. El problema, pues, es pues que los seres humanos han hecho algo ajeno a sí mismos y se han subordinado a él. Bueno, ya obviamente Marx continúa la tesis diciéndole, bueno, una vez que que el ser humano ha pasado de pasar al mundo terrenal, continúa la práctica. Pero en efecto, justo quería hacer ese comentario, sí remite bastante a lo que es Feuerbach, como los dioses siempre producto de la imaginación, pero a la vez ya antecede esa idea de la autoenajenación en los seres humanos, o de alineación, como que sí se ven muchos antecedentes que tiempo después retomará Hegel y posteriormente Marx. Así es, Héctor. Manuel, y luego Rodrigo. Gracias, profesor. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta para ver si ya me quedó claro así por completo. ¿Spinoza concibe a Dios como una mera determinación exterior o, o, o sea, que es algo que está meramente para, bueno, que sirve de alguna manera para la religión, para una especie de dominio sobre el hombre? Porque, bueno, en contraparte de lo que diría Spinoza, hay la tradición empirista, ¿no? Diría que la idea de Dios es, en lugar de ser algo exterior, sería algo interior, ¿no? O sea, algo que en las operaciones del hombre, en las operaciones internas, crea y le da cualidades infinitas, las potencia infinitamente para así tener una idea de Dios. Pero como le digo, esta noción es interna. No sé si Spinoza la plantea esta determinación externa o yo me estoy yendo por otro lado. Yo no creo que Spinoza no plantea el problema en esos términos de interno o externo, sino él plantea más bien el mecanismo por el cual, de una manera espontánea, en el sentido de eh, natural, en el sentido de eh, eh, causalmente necesaria, se forma la idea de los dioses. Para Spinoza, los dioses no son ni un producto de una interioridad que se busca a sí misma, ni el producto de una trascendencia que buscaría su razón de ser en otra parte. Los dioses no son más que ideas humanas, ideas de la imaginación humana, que emergen efectivamente en este proceso del pensar, pero que se objetivan, que alienan a los seres humanos como productos que son de él, pero invertidos. Es decir, Spinoza no está diciendo ni que los hombres necesitan un Dios, ni que requieren de un Dios para darle sentido al mundo. No, no. Spinoza lo que está diciendo es, los dioses aparecen simplemente porque los seres humanos, debido a su finitud, debido al hecho de que son seres finitos que tienen que ir al mundo a realizar sus fines para poder sobrevivir. Acuérdate que el principio de Spinoza es el ser humano actúa para preservar su ser, y justo porque para preservar su ser necesita realizar sus fines en el mundo, esa lógica de medios fines que forma parte de su esencia se ha convertido ahora en una forma de alienación, porque ha producido, por ese mecanismo de ideas, esas representaciones de sí que ahora llama dioses. Los dioses no son para Spinoza una necesidad ni espiritual, ni interior, ni exterior. Son simplemente obra del pensamiento pensante natural del ser humano, que sin embargo, al olvidar, al enajenarse a sí mismo por esa relación medios fines,
ha creado una representación del mundo a la cual está sometido. ¿Sí? Para Spinoza, los dioses no son otra cosa como todas las cosas que no podemos en realidad tocar, sino productos mentales de los seres humanos, productos de una lógica de la representación humana que los ha conducido a creer en la existencia de esos seres. Pero ellos no son ni interiores al ser humano, ni exteriores a él, no son una necesidad humana, son simplemente, no son una necesidad en el sentido de que tuvieran que colmar un impulso religioso, no, son simplemente resultado de la representación que los seres humanos se forman a través de su propia finitud. Por eso es que sería relativamente sencillo, según Spinoza, deshacerse de ellos, porque son nuestra obra. ¿Sí? No obedecen a ningún impulso esencial humano, obedecen únicamente al impulso necesario del mecanismo del pensar, por el cual la imaginación, es decir, el horizonte en el que viven normalmente, produce ese tipo de inversión. Cuando los seres humanos, aquí me voy a adelantar un poco otra vez, un poco en el sentido de Marx y Hegel, cuando los seres humanos se den cuenta que no son más que sus obras imaginarias, podrán deshacerse de ellos. ¿Por qué? Pues porque no son ninguna necesidad interior, son simplemente su propia representación. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, profesor, gracias. Rodrigo. Bueno, nada más comentar algo. No sé, ahora que estaba comentando esta situación, me quedó un poco más la duda. No sé si se pueda ver eh, a los dioses tal cual como un proceso de la imaginación por la cual obtenemos otras ideas mutiladas. O sea, el sentido de que por medio de los dioses el hombre recibe ideas mutiladas que pretende que le ayuden para el conocimiento de la naturaleza. No, no sé si se puede ver de esta forma o ya implica una necesidad de la cual no habla Spinoza. No, a ver, si los seres humanos fueran conscientes del mecanismo por el cual producen racionalmente el orden de las cosas, los dioses no existirían. Pero eso no es la manera usual de vivir de los seres humanos por su finitud. Spinoza nos está llevando, por decirlo así, al horizonte más alto para explicarnos cómo se forman las ideas de los dioses. Cómo se forman las ideas de los dioses en un mecanismo que, por supuesto, hace que todos los seres humanos obedezcan a esa lógica salvaje, como dice ese comentarista. Es decir, si los seres humanos se dieran cuenta de cómo es el orden natural de las cosas, no podrían ver a los dioses de la manera en que los ven. Pero no pueden hacerlo porque el vivir en la imaginación es parte de su finitud, parte de la vida humana tal como ellos la tienen que vivir. En ese sentido, pues, los dioses, vamos a decirlo así, son ideas mutiladas, porque los seres humanos no se han dado cuenta de la manera en que se formaron justamente esas representaciones. Lo que Spinoza está tratando es de llevarlos a comprender el mecanismo global necesario por el cual se formaron esas representaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de darse cuenta de que esa imagen de los dioses que se forman no es la adecuada, porque la formación de una idea adecuada sería un dios que, como el de Spinoza, es simplemente causa de sí, es la naturaleza misma, es el movimiento global de todas las cosas al cual nosotros pertenecemos. O dicho en otras palabras, la ética sería la idea adecuada de Dios, mientras que estas ideas de los dioses o de un solo Dios, da igual si es uno o muchos por ahora, estas son ideas que los seres humanos se han forjado justamente porque no logran dominar por completo el mecanismo de formación de sus representaciones. Los dioses son, en ese sentido, ideas mutiladas, ideas incompletas, ideas que los seres humanos se han formado en sí mismos sin percatarse, si
si se percataran, serían ideas adecuadas sin percatarse del mecanismo global en que está funcionando. Por eso Spinoza dirá, claro que hay una idea racional de Dios, pero no es la de un ser dotado de voluntad igual a nosotros, no es la de un Dios antropomorfo, no es la de un Dios que es simplemente nuestra proyección. Cuando nosotros hacemos de Dios nuestra proyección, estamos teniendo una idea mutilada de Él. ¿Por qué? Porque estamos simplemente convirtiéndolo en otra finitud igual que nosotros. Spinoza defiende la idea de Dios y así empieza la ética, pero él piensa que la idea de Dios tiene que colocarse justamente en el mecanismo global de formación de todas las cosas. Y no es un Dios que desee, que esté peleándose, que se enamore, que busque conquistar muchachas o muchachos, que esté pensando colérico cómo castigarnos. El Dios de Spinoza no hace eso. Esas son visiones antropomórficas de Dios y por tanto proyecciones mutiladas de nosotros mismos. ¿Sí queda más claro? Sí, doctor. Gracias. ¿Sí va más claro? A ver, puede haber otras preguntas porque según parece, yo lo encuentro muy claro, pero no todos están resultando igual. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Mejor ahora si tienen dudas, si no después. ¿Mm? ¿Sigo entonces? Bueno, es pues nuevamente bajo la idea de una instrumentalización que se forjó la representación de los dioses, seres dotados de poderes exorbitantes en relación a los seres humanos, pero que no dejan de ser simples representaciones bajo la imagen que los hombres tienen de sí mismos. Los dioses son, dice Spinoza, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero dotadas de poderes exorbitantes. La cosa se ha invertido y los seres humanos han puesto un modelo del cual son ellos mismos las imágenes. Así se forma el sentimiento de lo sagrado y todo ello sin ninguna necesidad de revelación divina. Sin ninguna necesidad de revelación divina, dice Spinoza. No fue necesario que bajara Dios a la tierra, que se le apareciera la Virgen a no sé quién, que se subiera David al monte para que Dios le dictara las tablas de la ley. No ha sido necesaria ninguna de esas revelaciones. Todo se formó de una manera completamente natural, sin apariciones exorbitantes y extraordinarias. Es necesario además, y ahora pasamos a otra forma de sumisión, es necesario además confortar a estos seres hábiles y todopoderosos, de manera que es preciso vivir con ellos, o al menos así lo ordenan. De ahí que el respeto y el honor que se les brinda, porque se les teme, y a la vez se espera de ellos toda clase de beneficios. Entonces dice Spinoza, pues ahora se agrega algo más. Ahora, a esos seres volubles, cambiantes, hay que reconfortarlos. Y para reconfortarlos tenemos que hacer una serie de ritos, hacer una serie de entregas, hacer una serie de trances para que se sientan confortados. Y a cambio esperamos beneficios. Entonces Spinoza, ahora sí, la relación entre los seres humanos es un comercio, exactamente igual que el del tendero. Le hacemos un favor para que nos haga otro. Le rendimos curso, le rendimos honores para que no nos haga mal o incluso nos haga beneficios. Y dice Spinoza, vaya relación, la relación entre los hombres y los dioses está totalmente comercializada. Ahora es un intercambio de favores. Fíjense nada más, dice Spinoza, ¿creen ustedes que eso es una concepción realmente de Dios? ¿Dios necesitará de todo eso de nosotros? ¿De verdad Dios nos habrá creado para adorarlo? Y a cambio de adorarlo, no hacernos daño o incluso hacernos bien. Los seres humanos han transmitido hacia los dioses simplemente la relación costo-beneficio con la que viven usualmente. Yo te doy para que me des. Pues Spinoza piensa que así se ha configurado una relación totalmente torcida de los seres humanos con Dios. Fíjense,
Hay una frase, Hegel piensa en un Dios muy similar al de Spinoza. Hegel dice en una frase, ¿ustedes creen que si Dios fuera realmente un padre, quisiera que nos humilláramos? ¿De veras quisiera vernos de rodillas, caminando kilómetros y kilómetros, destrozándonos la espalda? ¿De verdad quisiera vernos llorando y sufrientes? ¿Qué tipo de padre sería ese? ¿Qué padre quiere eso para un hijo? O sea, no puede ser la relación racional entre los seres humanos y Dios. Esa es una relación completamente humanizada, al punto que llegamos, como dice Spinoza, literalmente a ser una relación de intercambio de beneficios. Y así han nacido los cultos, que no son más que el homenaje que los seres humanos se hacen a sí mismos, pero por persona interpuesta, porque si ellos se interesaran en los dioses tienen que interesarse en los seres humanos y esperan con ello satisfacerse unos y otros. Se ha instaurado un intercambio de servicios, un verdadero comercio entre los hombres y los dioses. Spinoza, por supuesto, piensa que esa relación no puede ser la relación entre los seres humanos y Dios, ¿no? Se ha establecido una relación estrictamente de intercambio. Epicuro, que como les decía alguna vez también no quiere saber nada de los dioses porque los dioses son una atadura. Epicuro dice que los dioses existen, pero que están ahí arriba, felices. Él los coloca en el intermundo, no los coloca en el cielo, sino él los coloca en los intermundos, porque hay muchos mundos, según Epicuro. Y entonces, en el intersticio entre dos mundos, ahí están los dioses jugando a la pelota y muy contentos, ¿no? Y dice Epicuro, mire, son perfectos, no necesitan nada. ¿Para qué quisieran entrar en contacto con nosotros que somos tan imperfectos? ¿Qué les podemos dar? Si son realmente dioses, no tienen nada que esperar de nosotros. Por eso nos dejan en paz, dice él. Sí existen, dice. Epicuro temía que si hablaba de la inexistencia, pues se lo podían cargar igual a Sócrates, ¿no? ¿Se acuerdan que a Sócrates lo matan por impío, entre otras cosas, pero por impío? Entonces Epicuro, más sensato, dijo, no, sí existen, pero no nos pelan, no nos hacen caso. Están allá en los intermundos, pasándosela bien, no quieren saber nada de seres tan imperfectos como nosotros, de manera que sí existen, pero no nos hacen caso, ni se meten en nuestras vidas, ni desean nada de nosotros, porque ¿qué podían necesitar un perfecto de alguien como yo? ¿Sí se ve? Aparece entonces la última etapa del proceso. Porque si en un primer momento los seres humanos no están seguros de cuántos agentes sobrenaturales hay, sin darse cuenta, se figuran que todo se concentra en uno solo. Una persona como ellos, salvo que tiene poderes inconmensurables, dispone de un poder supremo y dispone del mundo como de su propiedad, sobre la cual ejerce un poder absoluto. Ahora ya transpusieron a Dios la figura del rey o del monarca. Es uno, todo descansa en él, todo depende de él, es un ser dotado de voluntad, es un ser que siente igual que nosotros, que actúa sobre el mundo igual que nosotros, salvo que todo depende de su poder, y él gobierna sobre el mundo como un completo monarca sobre sus propiedades. Esa es la imagen de Dios. Spinoza piensa que hemos llegado a la última etapa de la cosa, ¿no? Ahora sí ya estamos completamente alienados, no hay manera de escapar. Alienación que nosotros produjimos, eso es muy importante. Spinoza está diciendo, y todo eso, por favor véanlo, es nuestra obra. No hay ninguna revelación, no ha habido necesidad de que se aparezca en el mundo ninguna cosa extraña, no ha habido necesidad de una figura sorprendente que nadie esperaba, no ha habido nada de eso, lo que ha habido es simplemente el mecanismo de los medios fines por el cual los hombres se representan a su mundo. En este ser absoluto se han concentrado los afectos que antes se dispersaban
en muchos otros dioses. Puesto que están convencidos que el mundo no se basta a sí mismo, entonces lo mejor es arreglarse, dicen los seres humanos, con aquel que lo ha producido. ¿Qué es lo que los seres humanos no pueden creer, no pueden pensar? Que el mundo es una obra natural, que el mundo es simplemente producto de un proceso natural que no tuvo un creador, que no tuvo un origen, que no tuvo un fin. No pueden alcanzar a comprender que el universo y nuestro mundo, que es una pequeña mota minúscula, absolutamente insignificante en el cosmos, sea simplemente producto de un montón de procesos naturales, tan complejos como quieran, pero que no tienen ni creador, ni fundador, ni fabricante, ni fundamento, sino que es simplemente un proceso. Eso es lo que Spinoza está tratando de decir. La naturaleza no es más que un proceso, no es algo fabricado como los seres humanos pretenden, no es algo que se hizo con un fin, es simplemente un proceso natural que se dio por un mero proceso químico, electroquímico, electrofísico, será seguramente, que tuvo como resultado esos seres que somos nosotros. Imposible que los seres humanos en ese momento se formularan tal idea. La humanidad ha tenido que pasar toda una experiencia para expresarse de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? Luego, sin embargo, sucede algo curioso y significativo. Todos creen en un solo Dios. Cada uno se propone entonces ser el favorito de este último y se inicia una rivalidad y una dominación recíproca que a la vez somete a cada uno y a todos juntos a un permanente conflicto entre ellos. Pues ahora estamos peor. Ahora resulta que para agradar a este único Dios, para confortarlo, porque Él es el productor de todo, entonces vamos a rivalizar a ver quién de nosotros es el que puede ser su favorito, quién de nosotros es el que puede alcanzar su gracia, quién de nosotros puede ser intercesor ante Dios, y entonces aparece una rivalidad entre los seres humanos. Ya no solamente están alienados, sino que ahora se pelean entre sí para ver cuál es la verdadera religión y cuál es más cercano a Dios que cualquiera otro. Entonces, dice Spinoza, ahí ya los tenemos ahora peleándose entre sí en una lucha sin fin. Como dice en alguna parte Marx, todos creen que las religiones de los otros son falsas, solo la suya es única y la verdadera. Todas las demás equivocadas, pero todos creen lo mismo. Y entonces ahora vamos a ver cuál de todos los dioses, el tuyo o el mío, es el verdadero, y si no me parece, pues entonces me voy encima de ti para imponerte la verdadera religión, porque esta sí es la buena y no la tuya, y el otro dice exactamente lo mismo, sin cesar, sin parar. Se ha creado, pues, dice Spinoza, un sistema teológico político. Ya no es solamente, esto es muy importante en Spinoza, ¿eh? Spinoza no está diciendo, vamos a ver cómo se crea la representación de los dioses, sino dice, vamos a ver cómo esa representación de los dioses actúa en la vida humana, actúa en nuestras vidas particulares, actúa en nuestro mundo común. Y ya hemos visto recientemente, y hoy más que nunca, los verdaderos disparates a los que puede conducir todo eso. Todo eso. Si hay algún momento en que la religión se ha vuelto una verdadera trampa para supersticiosos, es ahora, ¿no? Cuando tenemos ni se sabe cuántas religiones, ¿no? Basta que prendan la televisión tarde para que se encuentren un sacerdote que dice no importa qué, de no importa quién, y siempre habrá quien le crea, ¿no? Y siempre habrá quien se entregue absurdamente a tales cosas. Hemos visto, seguramente ustedes están informados, las escenas más patéticas en torno a esto, ¿no es cierto? Spinoza está queriendo decir, se ha creado todo un sistema teológico político, porque afecta nuestras vidas, afecta nuestra libertad, afecta nuestras rivalidades interiores. De ahí proviene, pues, la superstición. Cada uno va a luchar por ser el favorito del otro.
Cada uno va a luchar por rivalizar con los demás en términos de mortificarse, en términos de dañarse, con tal de ser el favorito del Señor. El sentimiento religioso que se ha formado de una manera completamente natural se ha cristalizado y se ha vuelto ahora un sistema rígido que es la superstición. Ahora ya tenemos eso que originalmente fue un mecanismo del pensamiento convertido en institución, convertido en sometimiento, convertido en superstición. Ya tenemos todo un montaje teológico y político. Todo ha sucedido de la manera más natural y no ha sido necesaria ninguna revelación. Y todo ha partido de la ignorancia en la cual se encuentran los seres humanos respecto a las causas de las cosas. ¿Sí va claro? Me separé un poco del texto, discúlpenme, vamos al texto un poco más. Dice Spinoza, estoy en la página 111. Os ruego consideréis en qué ha parado el asunto. Os ruego que piensen en qué ha parado todo esto. Dice, en medio de tantas ventajas naturales, no han podido dejar de hallar muchas desventajas como tempestades, terremotos, enfermedades. Entonces han afirmado que ello ocurría porque los dioses estaban airados a causa de las ofensas que los hombres les inferían o a causa de los errores cometidos en el culto. Y aunque la experiencia proclamase cada día y presentase con infinitos ejemplos que los beneficios y las desgracias acaecían indistintamente a los piadosos y a los impíos, no por ello han desistido de su inveterado prejuicio, situar este hecho entre otras cosas desconocidas, cuya utilidad ignoraban, conservando así presente e innato ese principio de ignorancia, les ha sido más fácil que destruir aquel edificio y que plantear otro nuevo. Es decir, en lugar de desechar a los dioses, decidieron, dice él, destruir todo el edificio y poner otra cosa nueva. Vean en qué ha parado el asunto. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy curioso de esto que dice Spinoza, ¿no? Cuando empiecen a argumentar los sectarios de la religión, va a decir él, pues lo que van a tratar es justamente de llevarnos a la idea de que eso existe a través de una serie de trucos argumentativos que no tienen otro fin que someternos, ¿no? Aquí aparece lo que voy a comentar ahorita. Dice Spinoza, y de ahí que afirmasen como cosa cierta que los juicios de los dioses superaban con mucho la capacidad humana, afirmación que habría sido sin duda la única causa de que la verdad permaneciese eternamente oculta para el género humano, si la matemática, que versa no sobre los fines, sino solo sobre las esencias y propiedades de las figuras, no hubiese mostrado a los hombres otra forma de verdad. Ahora, fíjense ustedes el comentario de Spinoza, ¿no? Seguiríamos en la superstición y no habríamos podido salir de ahí. Si no fuese porque las matemáticas y otras, dice él, ahorita veremos eso, si no fuese porque las matemáticas le mostraron a los seres humanos que hay otro modo de razonar, que no es necesario razonar permanentemente a través de la causa final, sino solo razonar a través de la esencia de las cosas. Sin las matemáticas, la humanidad, está diciendo Spinoza, no hubiera nunca encontrado otra forma de razonar y seguiríamos todavía sacrificando jóvenes ahí en el altar de la Plaza Mayor para poder serenar a Tlacaelel o a Tezcatlipoca o a Cuitláhuac o a quien sea. ¿Sí se ve? Dice Spinoza, afortunadamente los seres humanos encontraron otra forma de razonar de la que la matemática es ejemplo, por la cual pudieron salir de ese estado de alienación o pueden salir de ese estado de alienación. Con la introducción de la matemática, Spinoza
considera que se ha cambiado el régimen de discusión y que se puede combatir a aquellos que aprovechan la ignorancia y la confusión. Lo hace porque la razón, el entendimiento, no puede aceptar, no puede seguir aceptando esa situación intolerable. Spinoza dice, los hombres siguen en la superstición, siguen en la ignorancia, pero ya tenemos otras formas de razonar y la razón no puede aceptar esa sumisión intolerable. Spinoza va a enfrentar, pues, la obstinación con la cual ciertas personas desean mantener el estado de ceguera que transforma lo que en principio es un simple prejuicio o superstición en un sistema rígido de interpretación del mundo que dice ser verdadero a priori para todos los fenómenos, aunque estos en principio los contradigan. Es decir, Spinoza dice, todo esto empezó con una representación humana, pero acabó siendo instituciones y prácticas, acabó siendo un sistema de interpretación del mundo, acabó haciéndose base conceptual y entonces ahora además hay que pelearse con esa estructura rígida que ya no nos permite escapar fácilmente, porque claro, siempre hay hombres y mujeres que aprovechan de esa ignorancia y crean el marco de la superstición permanente. Y la razón, dice Spinoza, no puede quedarse ante ese estado de ignorancia. Este sistema supersticioso, este sistema se resuelve en el principio general, la naturaleza no hace nada en vano. Un concentrado de aristotelismo vulgar que hace abstracción de todo contenido objetivo. Se trata, pues, de interpretar el mundo, la inmensa diversidad de situaciones, remitiéndolas a un solo principio, lo que no es en sí mismo escandaloso, pero que cuando se erigen en dogma absoluto y se eleva como valor universal, produce efectos meramente nefastos, un estado de alienación y de deterioro generalizado. Es decir, ahora, dice Spinoza, el problema es que ya no solo tenemos superstición, tenemos iglesia, tenemos dogmas, tenemos instituciones, tenemos reglamentos que atan a todos los seres humanos, ¿cierto? Y se trata de interpretar todo bajo ese mismo esquema religioso. Está pensando, por supuesto, en el siglo XIX, pero está diciendo, aquí ya hay un sistema que no se conformó únicamente con la superstición, sino que se cristalizó en instituciones, dogmas, en todo un modo de interpretar el mundo completo en función de un único principio, el de la religión. Y por tanto, ese principio se convirtió en la camisa de fuerza de todos. Spinoza sin duda está pensando en el siglo XVII, pero tampoco digamos que hemos escapado del todo a eso. ¿Sí se ve lo que está diciendo Spinoza? Afortunadamente, por supuesto, ha habido muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, piensen ahora, un ejemplo trivial, pero el COVID. Bueno, afortunadamente ya no estamos en el tiempo en que para combatir el COVID hubieran sacado a pasear a la Virgen, a darle de vueltas ahí en el Zócalo, a ver si paraba la cosa. Ya no estamos en el tiempo en que los curas podían salir a decirnos, esto les pasa por pecadores, por lo que están haciendo en estos días, por el desorden que se traen, tanto moral como político. Eso les pasa porque estamos en Sodoma y Gomorra, pero multiplicado por 6,000 millones. Afortunadamente eso ya no pasa, pero en la época de Spinoza, por supuesto que pasaba, ¿no es cierto? Y entonces todo se explicaba por un único principio, que era exactamente el principio religioso, porque dice Spinoza, esto no se detuvo nada más en una serie de creencias, se cristalizó en instituciones, se cristalizó en doctrinas, se ha cristalizado en prácticas que todas ellas tienden a preservar ese estado de ignorancia. ¿Sí? Que los seres humanos se entreguen a la imaginación es algo natural, pero que proyecten fuera de sí sus fantasmas y pretendan hacer del mundo a imagen de esos fantasmas, esto ya es mucho más serio, ¿no? Que los seres humanos se entretengan con las obras de la imaginación, vale, pero que pretendan que las obras de su imaginación y sus fantasmas se les impongan en la vida, eso ya es otra cosa y hay que combatirlo.
me detengo porque creo que están diciendo cosas muy interesantes. ¿Qué piensan? Fernando. Sí, bueno, creo que aquí Spinoza sí llega ya a un punto pues muy, muy importante, sobre todo en el contexto histórico en el que se desarrolla su vida, ¿no? Eh, Creo que algo, o al menos lo que me recuerda toda esta cuestión de una política, de una teología y cómo se unen en un contexto cultural, pues me recuerda bastante también a cómo trata Marx la cuestión de las superestructuras y las estructuras, ¿no? Y cómo se mueven entre sí, sobre todo cómo una ayuda a mover a la otra. Y a lo mejor en este sentido podemos notar como esta superstición y esta institucionalización de, pues, no, pues sí, de la idea de Dios y de la religión, pero también de todas estas ideas universalizantes, más que totalizantes, totalitarias, de cómo debe llevarse ciertas actitudes del ser humano. Como una superestructura, como una cuestión enteramente cultural, y cómo esta también define bastante el movimiento del pensamiento. Justamente, ¿no? O sea, creo que el hecho de la institucionalización de Dios como un fundamento para el propio pensamiento, pues trajo consigo bastantes complicaciones, pues para el ser humano, más de las bondades que pudo haber traído, ¿no? Eh, pues consideraciones como, pues sí, o sea, a lo mejor soy medio insistente, pero en la cuestión ética de, por ejemplo, del liberalismo, en la cuestión de la ley, de tener una ley natural, de ver la racionalidad como algo, una cualidad facultativa dada por Dios y cómo únicamente gracias a esta podemos obtener como la distinción de lo bueno y lo malo, y esas implicaciones como para las cuestiones políticas y a lo mejor jurídicas, pues sí reflejan como cosas muy, muy peligrosas, ¿no? Incluso ha llegado hasta nuestros días y me hace recordar una situación que pasó cuando Joe Biden gana las elecciones y entra un grupo de choque de Donald Trump y el Congreso que ya ocupaban los políticos de Biden dijo, es que Dios nos permitió ejercer el poder aquí. O sea, estamos gracias al derecho que Dios nos permite ejercer. Entonces, pues creo que ahí es donde más se hacen visibles este tipo de consecuencias, ¿no? El problema, pues prácticamente lo que dice Spinoza es que el problema no es Dios, el problema son ustedes y cómo piensan a Dios. Eh, no existe como una forma propiamente de cristalizar a Dios para que sea un fundamento totalitario para tu propio movimiento del pensamiento. O sea, si quieres entender a Dios, tienes que entender también su propia infinitud y que no puedes hacerlo a tu imagen y semejanza para los hechos que te corresponden a ti, ¿no? O sea, ese es como que lo que más se nota. Me parece que sí, Spinoza avanza como un tramo muy grande en la historia pues en unos pocos párrafos, ¿no? Sí, yo coincido contigo. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿hasta qué periodo en México la iglesia tuvo un papel político, teológico muy potente? A ver, de historia de México. ¿Cómo nos ha ido con la Hasta iglesia? Juárez, ¿no? Pues hasta Fue Juárez, a partir de... Sí, hasta la reforma. hasta mediados del 19. Si México tiene la historia que tiene, pues es por eso, ¿no? Porque la iglesia fue en México un verdadero poder político. A ver, Pero, hay cosas que ustedes a lo mejor ni se acuerdan ni saben. Durante mucho tiempo en México, los curas no podían votar, no podían participar en las elecciones. Y no podían participar porque los mexicanos que todavía recordaban las épocas gloriosas de la revuelta independentista y tal,
decían, pues es que los curas no son ciudadanos mexicanos, son ciudadanos del Vaticano. Pues no tienen por qué votar aquí. Y no votaban. Hasta recientemente votaron, hace, pues qué será, unos 20 años que se les devolvía ese poder, cuando mucho. Otra cosa, durante toda mi juventud, toda mi infancia y juventud, los curas no podían salir a la calle vestidos de sotana. Tenían que salir vestidos de civiles. En México no se permitía que los curas salieran a la calle con sotana. Tenían que salir, llevaban la sotana abajo y se les veía abajo del traje, pero iban de civiles, porque en México no se permitía que los curas anduvieran en sotana en la calle. O sea, vean ustedes las repercusiones que esto ha tenido incluso en nuestra historia cotidiana, ¿no? El problema, dice Spinoza, un poco como tú dices, el problema no es Dios. A Dios se le puede comprender conceptualmente. El problema es la manera en que ese Dios fue absorbido. Y ahorita va a acusar Spinoza a los que aprovechan de eso. La manera es que Spinoza protesta es la manera en que Dios ha sido absorbido para cada uno para sus propios fines, ¿no es cierto? Antropomorfizándolo, convirtiéndolo en un lado y el otro, al punto que ya nadie sabe qué, ni ya nadie sabe de quién es responsabilidad cuál, ¿no? Estamos en ese momento totalmente extraviados en eso. Y es verdad, dice Spinoza, ese es el montaje teórico, teológico, político. Por eso es que es interesante Spinoza, porque Spinoza está diciendo, esto no son meras representaciones, ni figuraciones, ni no. Esos fantasmas se han hecho objetivos. Y se creó la Inquisición, y se crearon mecanismos de represión muy violentos, y se crearon y existen todavía mecanismos de opresión muy claros. Entonces es un problema político, es un problema social, no es solamente un problema filosófico, es un problema que toca a nuestra vida común. Lo que es escandaloso, dice Spinoza, es que aquellos que se benefician de la superstición saben bien que las cosas no son así, que el mundo no que el mundo no sigue ninguna voluntad y lo que sucede no obedece a intervenciones sobrenaturales, sino que las cosas siguen el orden natural de las cosas, aun si provocan enormes desgracias y que no hay nada ni para predecirlas ni para confortarlas. Spinoza dice, lo grave es que además los que aprovechan de esto saben bien que las cosas no son así. Pero también, como aprovechan el mecanismo, pues siguen manteniendo ese estado de superstición, ¿no? Saben bien que no son así las cosas, pero aprovechan ese estado de ignorancia que no solamente los beneficia, sino que además les permite ser admirados como intérpretes de Dios. El ser humano, dice, forma parte de la naturaleza y por tanto está expuesto a fuerzas que pueden ejercer sobre él un poder demoledor. Es en cierto sentido comprensible que ante ellos busquen algún modo de configurar, de limitar esas fuerzas, pero no pueden mantenerse en buscar esas soluciones imaginarias y es preciso comprender que son justamente eso, obras de nuestro pensamiento. Ni la naturaleza ni los dioses se interesan en nosotros y que las dificultades que produce un ser natural, sus temores y sus esfuerzos, no tienen sentido sino para él únicamente. Ahora, lo que está diciendo aquí Spinoza, los comentaristas de Spinoza es, el ser humano busca un consuelo a fuerzas más poderosas que él, porque existen, porque somos seres finitos, porque somos seres de la naturaleza y estamos expuestos a todas esas desgracias y buscamos, obviamente, confortarnos ante ellas. Eso es perfectamente natural. Pero el problema es que no podemos seguir atados a esa convicción porque es preciso entender que los dioses no se interesan en nosotros y que los actos que realmente cuentan son nuestros propios actos. Es decir, es volver a nosotros mismos, volver la mirada a nuestras fuerzas racionales para poder encontrar una salida, una liberación a este estado que nosotros mismos hemos generado y que por supuesto tiene sus beneficiarios. Por temor y por fragilidad, los seres humanos mantienen esas fabulaciones
que ellos mismos produjeron, pero si se mantienen en ellas, se impiden conocer el orden natural de las cosas y comprender el papel que juegan en este. En lugar de ello, desarrollan una especulación imaginaria, transformando a Dios, trasladando a Dios el conocimiento del cual ellos mismos están privados. Se han encontrado así para siempre, se hubieran encontrado así en esta situación para siempre, si las matemáticas no hubieran enseñado otra cosa. Dice Spinoza, una norma de verdad, otra norma de verdad, otra norma de verdad, otro modo de razonar, otro modo de comprender la naturaleza de todas las cosas. Por norma de verdad, debemos entender un modelo de conocimiento formado racionalmente que privilegia la manera en que las propiedades de las cosas se siguen de su esencia, a la cual deben referirse de manera necesaria y no por azar o por contingencia. Esto es, ver al mundo bajo la especie de la eternidad, dice Spinoza, es el modelo por el cual se nos lleva a razonar de las causas a los efectos y de los principios a las consecuencias. Vean ustedes, para Spinoza, los seres humanos seguiríamos sumidos en la superstición si no hubiéramos encontrado otro modo de razonar. Un modo de razonar que ya no va de los efectos a las causas, sino de las causas a los efectos, que ya no se preocupa por las cosas inmediatas, sino que se preocupa por el orden de las esencias, por el orden de la razón. Vean ustedes ahora por qué la reforma del entendimiento, con el que empezamos. Hay que reformar el entendimiento, porque sin esa reforma del entendimiento es imposible la liberación humana. Es imposible porque el estado natural de nuestras vidas es vivir bajo la imaginación. Pero es necesario sustituir ese modo de razonar por otro modo de razonar que descansa en lo que Spinoza llamaba la idea verdadera y que luego va a llamar idea adecuada. Es decir, por un tipo de razonamiento que no se interesa por nuestros afanes, por nuestras preocupaciones, por nuestras desgracias, sino que se interesa por seguir el movimiento de las causas, el movimiento demostrativo que nos muestre el orden de las cosas verdaderas. Por eso la filosofía tiene que intervenir para lograr esa liberación que de otra manera no hubiésemos alcanzado. Una nueva norma de verdad, una nueva forma de razonar. La matemática les enseñó esta nueva forma de verdad porque partió de construcciones pensadas, de demostraciones que se encadenan de la misma manera que se encadenan las esencias de las cosas que estudia. A eso se refirió con la reforma del entendimiento. Una forma de razonar que no tiene nada que ver con nuestros afanes, con nuestras preocupaciones, con nuestras inquietudes, porque tiene que ver solamente con el mecanismo racional de la demostración. ¿Sí queda claro? Me detengo un momento porque no sé si tenemos un tiempo más. ¿Algún comentario? Es importante entender, sin embargo, que las matemáticas no son para Spinoza una suerte de panacea universal. Spinoza dice, y otras maneras de razonar. Spinoza no cree que las matemáticas sean contra lo que piensa cierta filosofía hoy. Spinoza no cree que las matemáticas sean la panacea universal y que todo se resuelva con matemáticas. Las matemáticas no son más que otra forma de razonar, una forma de razonar que permitió la liberación, pero que está vinculada a muchas otras formas de razonar igualmente racionales. Ella no es una panacea que tendría el poder de resolver todos los problemas, cualquiera que estos fuesen, y que provocaría otra especie de ceguera diferente a la que queremos escapar. No hay que hacerse ilusiones. Spinoza no dice que las matemáticas nos van a salvar, dice solamente que con las matemáticas encontramos una forma de razonar que nos separó de la superstición, pero que no es la única, que no es una panacea y que no hay que seguirla a pie juntillas porque no es esa la única manera de razonar verdadera. En el escolio de la proposición 40 del Demente, que vamos a leer, vuelve esta cuestión y dice, las matemáticas no son un fin en sí. Ellas no son la culminación única
del proceso del conocimiento racional, aunque son aquellas que primero le mostraron al ser humano la salida y que sin ellas la superstición seguiría reinando sin obstáculos en el espíritu de los seres humanos. ¿Sí va claro? Spinoza nos había dicho primero, hay que mostrar el mecanismo por el que se formó estas ideas que llevaron a la sumisión humana. ¿Se acuerdan? Primero hay que mostrar eso. Luego dice, ahora voy a pasar a mostrar su falsedad. Voy a mostrar la falsedad del finalismo. Ya mostré su mecanismo de formación. Ya mostré su génesis. Ya mostré la manera en que irrumpió de una manera perfectamente natural en la vida de los seres humanos. Ahora paso a demostrar su falsedad. Este es un segundo momento que nos había prometido desde el inicio. Primero mostrar cómo se formó, cómo irrumpió, cómo se cristalizó, cómo se hizo instituciones y cómo se ha vuelto efectivamente un poder, no solamente religioso, sino político y teológico. Es decir, todo un sistema de representación del que es muy difícil escapar, del que es muy difícil escapar. Aquí lo interesante de Spinoza es justamente mostrarnos el mecanismo global al que todos estamos sometidos y del cual tenemos que salir afortunadamente con los medios que los seres humanos también han podido crear. ¿Algún comentario sobre este punto? Disculpen, no me siento bien de la garganta, no sé por qué, no sé qué tengo. Preguntas, por favor aprovechemos mejor el tiempo. No quisiera entrar en el finalismo porque otra vez es iniciar un tema que en 10 minutos no voy a poder desarrollar. ¿Les parece bien si lo aprovechamos en preguntas, en comentarios? Sí, profesor. Bueno, pues a ver, comentarios, preguntas, intervenciones, dudas. Pues un comentario más que pregunta. Me parece impresionante cómo hace este cambio radical en la concepción de Dios, ¿no? Como decía mi compañero, no recuerdo quién, pero Dios ya no surge, nosotros ya no surgimos imagen de semejanza de Dios, sino que Dios surge imagen y semejanza de nosotros, ¿no? Pero al final de cuentas, esa imagen y semejanza, esa imagen proyectada que nosotros hacemos con poderes divinos, poderes máximos, para darle explicación al origen de medios, porque así vemos al mundo, termina siendo aquella cosa que nos termina esclavizando, por así decirlo, ¿no? Esclaviza nuestro pensamiento y nos arrebata la libertad. Así es, eso es lo que Spinoza busca mostrar, ¿no? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Se acuerdan ustedes cómo empezó el curso de Spinoza? Rodrigo, ¿algún comentario? Independientemente de mi pregunta, ¿eh? Ok, bueno, yo como comentario, quería decir que, bueno, creo que va encaminado en parte a lo que usted está preguntando ahorita, pero vemos esta liberación, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba Spinoza? Y es lo que se nos planteó al principio del curso, que era una filosofía que trataba de buscar una verdadera liberación y un verdadero estado digno para el hombre, una dignidad humana para el hombre como tal. Y el comentario que yo quería hacer es que para el tiempo de Spinoza vemos lo que yo considero realmente un parteaguas con la filosofía que era proveniente de la Edad Media, ¿no? Y quizás muy a diferencia de Descartes, vemos aquí sí ya una brecha o una separación de lo que es el pensamiento filosófico entre uno y otro. En Descartes todavía podemos ver, quizás de manera no directa, pero sí rastrear algunos elementos religiosos que son muy fuertes para la implementación de la filosofía cartesiana. Claro. Ya aquí, a diferencia en Spinoza, sí vemos una separación tangible entre lo que es una cosa y la otra, y la necesidad de separarnos de la religión para poder dignificar al ser humano como tal, en sentido de otorgarle esta liberación de pensamiento, que
llevará consigo al bien del hombre, ¿no? Y de igual manera podemos rastrear, pues desde Spinoza quizás podemos ver cosas que posteriormente van a ocupar Marx y Hegel, y los cito, o bueno, lo nombro porque a partir de esto tenemos una nueva idea no solo teológica, sino política y ética, que ya veremos de manera más concisa con Marx y con Hegel, pero que quizás sin Spinoza no se pudo haber llegado de tal manera o con tal magnitud, y que a la posteridad, incluso en nuestros tiempos, va a ser de manera fundamental para poder llegar a ese estado de liberación que busca Spinoza y que sin embargo quizás aún no se ha llegado, ¿no? Pero creo que es el fundamento o es uno de los pilares para que nosotros podamos seguir haciendo esta filosofía, ¿no? Desde mi perspectiva, o yo así lo siento, doctor. Vale, gracias, Rodrigo. ¿Algún comentario adicional? Vean ustedes la fuerza de Spinoza, vean ustedes la importancia de Spinoza, que creo que Rodrigo ha señalado muy bien. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer? Espero que no toque sus sentimientos religiosos, sino que lo vean como filosofía. Alfredo. Sí, bueno, yo pues digamos, para decirlo de una manera más sencilla, más rápida, es impresionante cómo empieza primero diciendo, ¿no? Todas estas, bueno, más bien como corroborando lo que es un Dios o lo que sería Dios, y cómo ahorita, al menos como yo lo percibo, ahora está como que reafirmando quién podría ser el verdadero Dios, que en este caso, como yo lo veo, está queriendo decir casi casi como que el humano es el verdadero Dios. Sí, en el aspecto, obviamente, sobre la fe, obviamente en el aspecto, pues, científico y todo eso, pues, obviamente es distinto, ¿no? Pero en este caso, en la cuestión, digamos, de las creencias, se nota ya una diferencia muy grande a cómo inició el curso, ¿no? Porque en el curso recuerdo que, pues, hablábamos de eso, de una nueva concepción sobre Dios, que era, de por sí ya era muy diferente a la que se tiene, y llega con esto y pues sí a mí me parece sorprendente y pese a la época, todavía aún más, ¿no? Vale, pues gracias. ¿Alguien más? Tenemos unos minutos, aprovéchenlos. ¿Nadie? Bueno, si no tienen ningún comentario, detendremos la clase 4 minutos antes. Bueno, yo, doctor, tengo un comentario, nada más. Daniela. Que me parece que fue muy útil haber leído primero lo del tratado, porque siento que eso nos dio como las bases absolutas para entender ahorita como este brinco que está dando, ¿no? Como que siento que ahí lo puso en un, no sé si lo digo bien, pero como no sé, de una forma micro y ahora ya es como macro. Y creo que si no, al menos yo si no hubiera leído, si no hubiéramos leído lo que estuvimos leyendo del tratado, y analice, porque lo fuimos analizando además muy detenidamente y ahora veo por qué y para qué, porque ahorita creo que leemos, bueno, o al menos no, yo leo esto y ya no me siento como cuando leía el tratado, un poco como dudando entre cuál era la idea o por qué hablaba de eso Spinoza. Ahora ya entiendo por qué mencionaba todo y lo comparaba como lo comparaba y hablaba de la imaginación y hablaba de la mutilación, de las ideas mutiladas. Entonces, ahora como que ya no sé si se objetivizan esas ideas, ¿no? Sí, me alegra, me alegra. Yo sí creí que era lo más razonable
leer de esa manera. Yo cada vez que ofrezco el curso de Spinoza trato de darle una variación, ¿no? Porque me parece que, para empezar, olvido lo que ya dije, así que tengo que volver a empezar, pero esta vez pensé en ese mecanismo y me alegra que efectivamente para ti haya resultado lógicamente correcto. Me alegra. Por cierto, Daniela, la otra vez me habías dicho que si nos quedábamos unos minutos a comentar por este medio, si deseas, no lo hicimos en su momento, creo que tú lo olvidaste, yo desde luego también. Si prefieres que lo hagamos en otro momento, me adviertes. No, si puede hoy, estaría muy bien. Sí, sí, nos veremos entonces al final de la clase con Yaret. Estaremos con Yaret al final de la clase un momento. Igual si Iván se quiere quedar, creo que ya por aquí estaba, Iván. ¿Quién? Iván. Ah, bueno, como él prefiera, como él prefiera. Sí, claro. ¿Algún comentario más? Iván. No, doctor. También me quedo al final de la clase para acompañar a Daniel. Ah, bueno, ok, vale. ¿Algún comentario más, Héctor? Sí, realmente la clase me ha parecido bastante interesante. Bueno, justo, bueno, entre más avanzamos en la lectura, bueno, este postulado que usted lanzaba también al inicio, ¿no? Como tomar a Spinoza como un antecedente de Marx y Hegel, y pues sí se notan bastantes similitudes, incluso cómo se va concibiendo la idea de Dios y cómo se puede ir considerando como una especie de precedente de lo que vendrá a ser posteriormente la enajenación, ya sea en su concepción hegeliana o de Marx, pero sí Spinoza, a diferencia de muchos de los filósofos de su momento, sí está sentando ese precedente que posteriormente se desarrollará con sus filósofos, la idea de la autoenajenación y cómo se construye la idea de Dios y cómo se puede estudiar a Dios de manera racional, ¿no? Incluso es lo que se comentaba un compañero, como que ciertos usos de Dios se puede ir dando en la medida en que éste va representando los intereses de los seres humanos. A mí, de hecho, me estaba remitiendo mucho a la campaña de evangelización que se realizó en el Congo belga, por ejemplo. Digo, en nombre de la evangelización, pues sí se come el Congo belga en específico, de todo este fenómeno de lo que fue la colonización, fue creo que el más terrible, y se iba realizando en nombre de Dios, y justamente en un momento que se iba expandiendo el capital, y como la propia idea de Dios se iba acomodando los intereses del capitalismo y el colonialismo de su momento. Digo, sí permite también ser estudiado o entendido ello desde Spinoza. Digo, sí, o sea, ha sido bastante interesante. Muy bien, gracias, Héctor. ¿Algún comentario adicional? Si no hay ningún comentario, entonces si les parece bien, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. ¿Ok?